¿Te has sentido agobiado por el dinero? ¿Notas que cada conversación que tienes con tu pareja sobre finanzas termina en una discusión? Si sientes que tus metas no están alineadas con la de tu pareja, déjame decirte algo, no están solos. El dinero es la principal causa de estrés en las relaciones, pero no tiene por qué ser así. El dinero no es un problema, sino que es una oportunidad. Y en este video no solo van a aprender a dejar de discutir por el dinero, sino que van a descubrir cómo las finanzas pueden ser la mayor fortaleza en su relación. Les voy a revelar 8 claves esenciales para que el dinero de una vez por todas deje de ser mío o tuyo para convertirse en lo nuestro. Mi nombre es Mónica y estás en Espacio Finanzas. Las finanzas en pareja son mucho más que un presupuesto, sino que son el conjunto de acuerdos, sistemas y estrategias que ustedes usan para gestionar su dinero juntos. Se trata de un trabajo en equipo con un objetivo en común. El concepto central es que el dinero deja de ser una herramienta individual y se convierte en una herramienta de equipo. Y juntos pueden alcanzar metas que serían imposibles por separado, como comprar una casa, viajar por el mundo o simplemente construir un patrimonio que los haga sentir seguros. Es un reflejo de su confianza y de su compromiso mutuo. Unir sus finanzas tiene beneficios enormes, pero también tiene algunos desafíos. Y por supuesto, la clave para superar esos desafíos es la comunicación. Vamos a comenzar con los beneficios. El logro de metas más rápido. Con 2 salarios es más fácil para ustedes ahorrar, por ejemplo, para un auto, para una casa o para un viaje. Unir fuerzas les va a permitir alcanzar esos objetivos mucho antes. Imaginen que cada uno ahorra 100.000 pesos al mes. Juntos ya van a tener 200 al mes, acelerando el proceso de forma exponencial. Mayor seguridad financiera. Si uno de los dos enfrenta una emergencia o pierde su empleo, el otro puede ayudar a mantener la estabilidad. Es como tener una red de seguridad en lugar de una crisis individual. Se convierte entonces en un desafío de equipo que ustedes pueden superar juntos. Transparencia y confianza. Al hablar abiertamente del dinero, la confianza en su relación crece. No hay secretos ni sorpresas desagradables, lo que fortalece la conexión emocional. El dinero se convierte en un reflejo de la honestidad y el compromiso que tienen ambos. Y los desafíos con los que se pueden encontrar son la pérdida de autonomía, ya que para algunas parejas compartir todo el dinero puede generar una sensación de no tener control sobre sus propios gastos. Y por eso que es muy importante que ustedes definan qué es mío y qué es nuestro, para mantener así la libertad personal y evitar conflictos por compras pequeñas, por ejemplo. Diferencia en los hábitos de gasto. Si uno de los dos es muy ahorrador y el otro es mucho más impulsivo, pueden surgir algunos conflictos. Entonces acá la clave es el respeto y el entendimiento mutuo. En lugar de juzgar, pregúntense por qué el otro tiene esos hábitos y busquen un punto medio que funcione para ambos. Posibles luchas de poder se provocan cuando uno gana más dinero que el otro. Puede existir algunos desequilibrios en las decisiones financieras y la solución que les va a ayudar a esto es que ustedes tomen decisiones en equipo, sin importar quién aporte más. La meta es que ambos se sientan igualmente valorados y escuchados en el proceso. Y ahora comenzaré con las claves esenciales que les prometí. Clave 1. La cita financiera. Esta es la clave más importante. La cita financiera no es una conversación incómoda, sino que es un ritual sagrado para su relación. Agendan 30 minutos al mes para hablar de dinero de forma tranquila y sin juicios. Durante esta cita, sean completamente transparentes. Pongan sobre la mesa todos sus ingresos, sus gastos, sus ahorros, inversión y sobre todo, todas sus deudas. No escondan nada. La falta de transparencia en las finanzas es el mayor destructor de la confianza en una relación. Clave 2. El modelo de cuentas. No hay una única forma para gestionar el dinero. Elijan el modelo que mejor se adapte a la dinámica que ustedes tienen.
como cuentas separadas, por ejemplo. Ambos aportan una cantidad fija de los gastos comunes y el resto lo manejan de forma individual. Ideal si valoran mucho su independencia. Cuentas conjuntas. Todo es lo nuestro. Unen todos los ingresos y gastos. Este modelo requiere total confianza y es común en matrimonios con objetivos 100% compartidos. El modelo híbrido, la opción más popular. Tienen una cuenta conjunta para los gastos del hogar y una cuenta separada para sus gastos personales. Así mantienen su autonomía y trabajan juntos hacia un objetivo común. Clave 3. El presupuesto. Un presupuesto no es una prisión, sino que es un mapa estratégico que les da libertad y les permite tomar decisiones conscientes. Por ejemplo, la regla 50-30-20 destinan 50% de sus ingresos a gastos fijos como arriendos y servicios, el 30% a gastos flexibles como comida y ocio y el 20% a ahorro y deuda. Hagan un seguimiento, revisen su presupuesto semanalmente. Hay aplicaciones que pueden automatizar todo esto. Y el objetivo no es ser perfecto, sino que ser conscientes de a dónde está yendo su dinero. Clave 4. El fondo de emergencia. Antes de invertir en cualquier cosa, construyan su salvavidas financiero. Un fondo de emergencia los va a proteger de imprevistos sin tener que endeudarse. ¿Cuánto deben ahorrar? La meta es tener entre 3 a 6 meses de sus gastos fijos en una cuenta de ahorro. Así, si uno de los dos pierde el empleo o el vehículo se daña, no habrá una crisis, sino que estarán protegidos. Clave 5. Deudas y objetivos. Las deudas son una carga muy pesada, por lo que deben abordarlas juntos. Prioricen las deudas de alto interés. Identifiquen las deudas con las tasas más altas, como las tarjetas de crédito, por ejemplo, y ataquenlas primero. Es la estrategia que les va a permitir ahorrar mucho más dinero a largo plazo. Además, establezcan metas conjuntas. Conviertan un sueño en un objetivo tangible, como un viaje a la playa, por ejemplo, un auto nuevo. Cuando tienen una meta clara, el ahorro se vuelve mucho más fácil y por sobre todo muy motivador. Clave 6. Inversiones. Una vez que tengan un fondo de emergencia y un plan para sus deudas, es hora de hacer que su dinero trabaje para ustedes. Conozcan su perfil de riesgo. Uno puede ser más conservador y el otro más arriesgado. La clave es encontrar un punto intermedio que los haga sentir cómodos a ambos. Diversifiquen, no pongan todos sus huevos en la misma canasta. Exploren fondos indexados, bienes raíces o acciones. Y además consideren un enfoque de inversión a largo plazo que no requiera una atención constante. Asesoría profesional. Si se sienten muy complicados con las finanzas y no logran lo necesario, entonces un asesor financiero certificado puede ayudarles a crear un plan de inversión personalizado y alineado con sus metas de pareja. No tengan miedo de buscar expertos. Por acá les voy a dejar un videito que hice sobre asesores financieros certificados. Clave 7. Planificación avanzada. Si ya dominan lo básico, entonces es hora de pensar en el futuro a largo plazo. Protejan a su familia. Hablen sobre la importancia de los seguros de vida y de invalidez. Y aunque sea un tema difícil, hablen sobre la necesidad de tener un testamento. Planifiquen la jubilación. Usen calculadoras en línea para estimar cuánto necesitan para vivir cómodamente en su vejez. Esto les ayudará a visualizar su futuro y a comprometerse con el ahorro a largo plazo. Clave 8. El impacto psicológico. El dinero no es solo un tema económico, sino que es un espejo de su confianza, de su comunicación y su bienestar. Las finanzas sanas reducen significativamente el estrés. Esto libera espacio mental para la intimidad y la diversión. Cuando trabajan juntos, dejan de competir y empiezan a cooperar. El dinero se convierte en una herramienta para construir un proyecto de vida compartido. Y para que no se les olvide, aquí está un resumen con los puntos clave. No esperen para hablar de dinero. Conozcan su lenguaje del dinero. Establezcan metas claras y realistas. Automaticen, configuren transferencias automáticas para que el ahorro suceda sin que se den cuenta. Tengan su propio dinero divertido. Y no comparen, sino que colaboren.
Las finanzas en pareja no son un tema aburrido, sino que son un acto de amor y el pilar fundamental de una vida juntos. Al enfrentar este tema con honestidad, con estrategia y empatía, no solo construirán un futuro financiero sólido, sino que también fortalecerá su relación de una manera que perdurará por siempre. Ustedes tienen el poder de transformar su futuro financiero juntos. Cuéntame aquí abajito en los comentarios cuál de las 8 claves te hizo más sentido. Y si este video te fue de utilidad, regálame un like y suscríbete al canal para más videos como este. Nos vemos en el próximo video.